Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Iglesia de Vida te da la bienvenida. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo estudio de Hebreos. Amén. Queremos tener un momento de oración. Amén. Gracias, amado Señor, por la bendición que nos das a todos tus hijos. Oh, gloria a tu nombre, Padre. De poder llegar hasta el trono de tu gracia, Oh, Señor, gracias, y Dios, encontrar gracias. el oportuno socorro. Estamos agradeciéndote todos tus favores y Es tu misericordias. gran amor, es tu misericordia, Gracias por Padre. ser fiel, por ser bueno Gracias, con Papito. cada uno de Gracias nosotros. por tu bendición. Gracias por Sangre oírnos. bendita con Gracias nosotros. porque, como dice el salmista, Oh, tú nos gloria a libras tu nombre, de Padre. todo mal y tú nos libras en el día del conflicto. Gracias, Señor, Gracias, Padre. porque estás con nosotros. Gracias por el bien tuyo Hoy sobre queremos nosotros. poner en tus benditas Sangre manos preciosa también y todas sangre las bendita, peticiones Padre. especiales que tenemos Oh, sí, Dios. de necesidades, Señor, grandes que Sí, hay en Señor, tus sí, hijos. Obra en cada Que tu necesidad, poder Padre y tu bendito, misericordia de se manifiesten protección, de grandes sobre provisión, de nosotros, sanidad, Señor, de victoria espiritual, de paz en cada familia, gracias, que Padre. tú estés llenando cada vida de tu Amén. Santo Sí, Espíritu, Señor, sí, Señor, Padre. sustentando, Guardando, fortaleciendo y guardando bendiciendo, a tus dando hijos, Padre. fuerzas, Gracias Padre porque tú eres celestial. fiel, tú eres bueno y Gracias, tú haces Padre. obras Gracias, grandes en cada gracias, uno de Padre. tus hijos. Gracias por Gracias, ese amor Padre tuyo y esa celestial. bendición tuya, Pedimos Padre. todo en el nombre glorioso precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, ¿Qué papi. tal, hijo? Dios te bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio de estar estudiando la palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Leamos Amén. juntos. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, amén. El punto central aquí es que el escritor a los Hebreos dice: hermanos, ya deberíamos de ser más maduros. Deberíamos de haber crecido más. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Ustedes ya no están para estar en el lugar que están parados. Y ya después de mucho tiempo. ¿Cuánto quiere decir aquí mucho tiempo? No lo sabemos. Lo cierto es que el apóstol, al escribir esta epístola, dice: es tiempo suficiente. No podemos pensar que está haciendo, teniendo una falsa expectativa, ¿verdad? Del crecimiento de la gente. No. Si la palabra, el Espíritu Santo permitió que esto quedara plasmado en el texto, estamos seguros que el tiempo era un tiempo prudente para que una persona estuviera en un nivel totalmente diferente. Y quiero aclarar algo: mucho de este tiempo es, usted debería estar en otro nivel, usted ya debería ser dueño de una empresa, usted ya debería ser su propio jefe. Yo lo he oído en predicaciones. Usted ya no debería estar dependiendo de esto y de lo otro, y basan la madurez al éxito financiero o empresarial de una persona. No, estamos hablando de que nuestra madurez espiritual haya avanzado y crecido sin importar las circunstancias adversas o positivas que estemos viviendo. Sí, realmente el asunto es cuál es el patrón
con el que nosotros medimos lo que significa estar a otro nivel. Sí, porque digamos, se habla mucho, digamos, de otro nivel de gloria. Y a lo que están hablando es a manifestaciones del poder del Señor, que por supuesto existen y que nosotros hemos disfrutado de esas manifestaciones. Pero no quiere decir que eso sea para un hermano maduro únicamente. Amén. Y entonces, para evaluar un poquitito lo que significa haber crecido, ¿qué es lo que está esperando? Lo que está esperando el apóstol, como yo hubiera querido ver esto en ustedes. Y aquí hay una cosa bien interesante, amado hermano, cuando usted haga cualquier cosa, no digamos en la vida cristiana, que es el tesoro más grande que tenemos, debe de haber una evaluación de cómo estamos creciendo, de cómo estamos avanzando. No podemos dejar que el tiempo pase y pase y pase y no sentarnos en algún momento y decirle: Espíritu, háblame, ¿será que estoy creciendo, estoy madurando? ¿Cómo actué en esta situación que antes me hizo perder la calma, me hizo perder la paz, me hizo decir cosas que no tenía que decir o hacer cosas que no tenía que hacer, y hoy la estoy volviendo a enfrentar? ¿Reaccioné de una manera diferente? Mire, la primera cosa, el versículo 12, mire lo que dice ahí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. La primera cosa que dice aquí es: hay dos nombramientos aquí. Uno es maestro y otro el que hay que enseñarle, o sea, el estudiante. Hay maestro y el estudiante. Y entonces, una de las formas de que el apóstol hubiera querido es hallar más maestros que estudiantes, o más maestros que produzcan estudiantes. Y es que aquí hay un punto bien interesante que redunda en el crecimiento de la iglesia. Muchas veces, a veces se sienta el pastor con su equipo: bueno, ¿a quiénes ponemos a dar una clase o a quién ponemos de líder? Y no crea que la lista es inmensa y que hay tanta gente madura espiritualmente que uno dice: no, realmente el que es, no. Muchas veces la lista se reduce y se reduce y se reduce y se reduce. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento en el crecimiento. Entonces eso es lo primero que el apóstol Pablo: ¿qué miro yo aquí en la iglesia? Dice. Así es. Lo que miro es que hay muy poca gente que está lista para bendecir a otros. servir a otros, a bendecir a otros. Y es que, amado hermano, el discipulado no es un manual, no es un librito. Por supuesto que ayuda y que bendice, pero el discipulado es algo de la vida. Yo le puedo dar un testimonio. Vos te has encargado de discipularme a mí, no en un curso de 3 meses, no en un curso de un año, no. Como digo, son años. Son procesos, sí, son tiempos de vida. Así es. Esa es la primera cosa que dice. Entonces dice: miro algunos que siguen sentados en la misma silla, en la silla del estudiante, y que yo creo que por el tiempo que tienen ya deberían de estar parados frente a los estudiantes. Y que eso detiene el crecimiento de la obra del Señor. Hermano, definitivamente muchas veces el crecimiento en la iglesia se detiene porque nosotros no estamos en el nivel espiritual que deberíamos de estar. Y mire, volvamos a leer ese versículo nuevamente. El 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Esta es la otra cosa. Yo veo si están creciendo, dice, si ya cambiaron de material. Fíjate, Pablo, que sí. hay libros famosos, ¿verdad?, de primeras letras. Nacho. ¿Sabes cómo se llama? Victoria. ¿Saben cómo se llama en el que yo aprendí a leer y a escribir? Paquito, sí, yo lo he visto también. Paquito, Nacho, Victoria, sí. Entonces, esos son libros que uno comienza a estudiar las vocales, el abecedario, básicos, las frases, las sílabas, básicos. Dice Pablo: ¡guau! Todos tienen el libro de Nacho todavía. A ver, saquen su libro de texto que están estudiando y todos Nacho. Victoria, Paquito. ¿Cuál es el otro que dijimos? Nacho, Victoria, Paquito. Esos son los... Pepe y Polita. Ese sí no. Entonces, lo primero dijo el apóstol Pablo: hay muy poca gente
no que quiera servir, Por supuesto. sino que Apta. no está habilitada para servir todavía. Y la segunda cosa que dice es, ay, todos tienen el libro de las vocales todavía. Y eso no quiere decir que usted no pueda desde el día 2 de haber recibido a Cristo evangelizar a otro. No. Pero lo que pasa es que dentro del camino del Señor no todos están en el mismo nivel y eso no nos quita ni nos pone, hermano. Es una realidad que nos debe de retar a decir, Señor, yo quiero avanzar, yo quiero crecer. Y no estamos hablando de conocimiento como yo sé de matemática o de física o de medicina o cualquiera que sea la situación en la que usted se desenvuelve, de carpintería, de albañilería, no, lo que sea. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que lo que yo sé lo llevo en mi cabecita, lo bajo a mi corazón a través del poder del Espíritu Santo, por supuesto, y lo llevo a la práctica, al día a día. Sí, fíjate que la Biblia dice que el siervo de Dios tiene que ser apto para enseñar. Cuando dice apto para enseñar no quiere decir tiene una didáctica muy buena, es un pedagogo perfecto. No, ¿sabe qué quiere decir? Porque vive lo que sabe, tiene la puerta abierta para enseñar. Lo practica. Lo practica. Hermano amado, la mejor forma de mostrar madurez no es saber versículos de la Biblia, es practicar. Yo te dije a vos una cosa que a mí me habló mucho el Señor en un lugar donde estaba estudiando. Ser bíblico no es tirar versículo tras versículo. Primero es decir los versículos en el contexto correcto, sabiendo que los estoy practicando, sabiendo que los estoy viviendo. Amado hermano, eso es madurez, porque hay gente que sabe muchísimo de la palabra y muy poco practica. Y entonces ahí entramos a lo que dice la palabra. Primero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué otro texto tenemos que recordar? Aquel que sabe y no practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Él sabe, él te puede dar una lección de construcción y de ingeniería de la construcción. ¿Y qué ha construido? Y hace su casa en la arena. y es que, amado hermano, nosotros estamos, bueno, usted está viendo un programa ahorita, estamos juntos estudiando la palabra del Señor de una manera que creemos que es la manera correcta. Nosotros estamos a favor del conocimiento de la palabra, totalmente. Correcto. Pero no estamos en favor del conocimiento vano, que no lleva a nada. Es que el problema es que la letra puede matar, dice la Biblia. La letra mata. Y sabe que también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sabe qué otra cosa dice? Dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Fíjate, cuando vos aprendés y amás lo que aprendés, decís, esto tiene que ser experiencia mía. Hay algo que yo leía y escuchaba de unos hermanos que estoy viendo unos materiales de ellos. Y me dejó pensando, porque nosotros le hemos tenido tanto miedo a meternos con la palabra del Señor en estas generaciones, que no, es que menos es más, porque entre yo menos conozco, menos responsabilidad tengo. Amado hermano, la palabra del Señor, como estudiábamos el jueves pasado, conozcan más de Dios, aprendan más de las verdades de Dios. La palabra del Señor es un reto a conocerlo a Él cada día más. Y hay gente que piensa que como si yo sé más, debo de practicar más, entonces ya no quieren estudiar. Porque es una buena salida. Hay un versículo de la Biblia que dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que mayor condenación tenéis. Imagínate vos que un muchacho que se graduó de maestro en la universidad, porque ahora solo en la universidad se gradúan de maestros, ¿va? Se gradúa de maestro en la universidad y vos le mandás ese versículo, no os hagáis muchos de vosotros. Es que lo que ahí quiere decir es, hermano, no busque el don de magisterio, porque entonces no fuera un don del Espíritu, no te va a dar algo que te condene. En lo que acabamos de estudiar, perdón, lo que ahí significa es, no te creas, no busques algo que sabes todo. Acabamos de ver que el sacerdocio era algo de Dios, que Dios designaba. Correcto. Hermano, en la palabra del Señor hay un principio lindo y maravilloso.
el Señor andaba buscándonos a nosotros, no solo para salvarnos, sino también para darnos algo que hacer en su obra. Pero Correcto. muchas veces la gente, ¿de qué sirvo? Yo me acuerdo, le voy a poner un ejemplo. Estábamos reunidos con unos amigos en lluvias y dice uno, yo voy a tocar el bajo en la banda porque es el instrumento más barato. Dice, ¿por qué él quería ser el bajista? Porque era algo codo. Y fíjate qué chistoso, porque el que más posibilidades económicas tenía era él. Y digo, yo quiero el bajo porque es el más barato. Y mucha gente anda buscando qué hacer en la iglesia para complacerse a ellos mismos, para ganancia propia. Y no, así no es. Fíjate que cuando el Señor le habla a Moisés y lo manda delante de Faraón, le dice dos cosas: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta y para que me sirva. Para que me hagan fiesta en el desierto. Y para que me sirva. Dios te llamó para que lo adoraras, alabarlas, bendijeras, pero también para el servicio. Y fíjate que y para eso se necesita madurez, ¿verdad? Y es bien interesante, porque primero Dios le permite a su pueblo entender lo que no es servicio. ¿Por qué? Porque los pone en una esclavitud terrible, ¿va? Claro. Donde están sirviendo a puro A la leño, fuerza. donde están sirviendo a la fuerza, donde están sirviendo por miedo. ¿Y ahora? Donde están sirviendo sin beneficio. Y ahora todo debe ser voluntario. Si van a dar, tiene que ser de corazón. Si van a hacer algo, tiene que ser de corazón. Y entonces el Señor les dice: los voy a sacar del falso servicio y los voy a poner en el verdadero servicio. Dios te salvó para que los sirvieras. Por eso es de que Él se alegra de que hayan más maestros. Volvamos a leer el versículo 12 y vamos a ir viendo ahí las cosas que le sirvieron al apóstol para evaluar. Por eso les dice: hermanos, ustedes no han crecido. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Fíjate, Pablo, que hay una cosa bien interesante. Cuando se funda la Universidad Hebrea de Jerusalén, llegan maestros judíos y maestros no judíos a enseñar a la universidad. Y de la primera camada de graduados sacan los próximos maestros. Qué interesante. De la primera camada de alumnos graduados salen los próximos maestros. O sea, estaban generando su semillero de maestros para que eso pudiera seguir funcionando, ¿no? Correcto. Fíjate que viene y me dice alguien a mí: mire, gracias a Dios, en esta situación difícil que estamos pasando, ya en la casa hay más que aportan. Sí, ya no solo uno lleva la carga, ¿verdad? Imagínense, hermano, que la iglesia crezca solo en alumnos y alumnos y alumnos y alumnos y alumnos y alumnos y alumnos. No nos van a alcanzar los maestros. Bueno, eso pasó aquí en Guatemala hace unos años, hace unos 10, 12 años. Alguien abrió para que todo el mundo llegara a estudiar y no habían maestros. Y las escuelas estaban llenísimas. ¿Y quién daba la clase? Correcto. Habían clases donde habían 150, 200 alumnos de primero, segundo y tercero primaria. Ahora, muy bien. Primero, poco maestro, mucho alumno. Sigamos leyendo porque vamos a seguir viendo eso. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Primero, donde dice los tenéis rudimentos. necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Los textos que se vendían ahí en la comunidad hebrea era Pepe y Polita, Nacho, Victoria. Solo esos libros se vendían. Hermano, y fíjese que es igual hoy. Vaya a una librería cristiana. En un tiempo, ¿qué era lo que más se vendía en música? Música, regalos. Y yo lo dije hace unos días aquí. Antes vendían música. Ahora que la música ya no se traslada a la gente de esa forma, adornos venden. Adornos y regalos. Solo adornitos ahí. Y libritos de muchos de agüita azucarada. Testimonios y cosas bonitas. Beneficios científicos del ayuno. Y ahí se ayuna el hermano. Entonces, mis amados hermanos, dice, se sigue vendiendo Pepe y Polita, pero después, mira, dice, ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Fíjate, pensar que la comunidad hebrea era una escuela.
primero ten problema de que Solo alumnos. solo alumnos, muy pocos maestros. Y recibiendo la misma clase porque no salían de El ahí. mismo libro. Y lo tercero, cuando salían a recreo, ¿qué vendían en la tienda? Leche. Leche. Y la señora llevaba hamburguesas, pizza, llevaba hot dogs, Chuquitos. Más cosas duras que no puede comer alguien que no tiene dientes. chicharrón. De bolsita. Y mira, y se vendía. No, ¿por qué? Porque no tenían ni dientes. No, todos llegaban, mi lechita, por favor, mi lechita, mi lechita. Un amigo de nosotros tenía ya edad escolar y todavía tomaba pacha. Y entonces ese era el miedo de él De ir a la escuela porque me va a dar ganas de mi pachita. Y entonces la mamá le habló el día antes que allá los niños no lo iban a tomar bien, que se podían burlar de él y todo, ¿verdad? Y entonces el niño, vaya mamá, pero al venir me vas a dar mi lechita, sí. Y el primer día de clases, pues se ve el muchacho y una jovencita que les ayudaba ahí en su casa con los oficios domésticos. Cuando llega, se da cuenta que el niño no se llevó su pacha. Y se la hace y a la hora de recreo lleva, fulanito, aquí está su pachita. ¿Y para qué? Sí, Ya te claro, imaginas. sí. Bueno, ese fue el último día que tomó, sí, que sí. vio la pacha, ya no más. Y entonces, ¿Qué pero más? en esta escuela hebrea, Solo todos pachas. tomando lechita, ¿verdad? Tomando lechita, una tortillita con un pedacito de queso. No, es que me Le hace cae mal. Entonces, cuando Pablo les dice, ustedes no están creciendo, no les está diciendo, bueno, pues, vos, ¿qué? Seguir siendo empleado. Sí, es que eso dicen. Es que lamentablemente el mensaje es tan vano en la iglesia ahora que a eso se refieren. No tenés un ministerio, seguís ahí. No, mire, mi amado hermano. No es eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hubo ese crecimiento. Y lo que pasa es de que pensemos en una cosa práctica. Si una persona recién nacida recibe la leche materna, que es lo mejor que le pueden dar, pero se la quieren dar hasta que tenga 10, 12, 14 años y solo darle eso, primero es inviable. Segundo, después lechita de bote, lechita de caja, lechita, va a crecer esa persona, va a tener energía, va a tener fuerzas, se va a desarrollar. No se puede. Y lo mismo pasa en el crecimiento cristiano. Y eso es lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ahora, este es el corolario del problema. Sí, son niños. Sos inexperto. Usted sabe qué hacen los inexpertos en el trabajo. Errores. ¿Qué hace un electricista inexperto? Quedarse trabado en los cables. O provocar un problema serio en una casa, quemar todo. Eso, conocemos historias. Entonces, inexperto. Ese es el problema. Hermano, no es que yo no quiero ser maestro de la vida. No. Es que Eso es él inexperto. no le está diciendo solamente, wow, no tenés un ministerio, sino le dice, para tu propia vida. Es que fíjate que así, eso es lo que dice el 14. Mire, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? ¿Para qué sirve todo eso? Para que sepan discernir entre el bien y el mal, para que dejes de pecar, para que crezcas, para que hagas lo bueno. Y hay una cosa bien interesante, discernimiento. Mire pues, discernimiento. Mañana vamos a hablar de eso. Yo creo que aquí hasta este momento, amado hermano, hay formas sencillas pero útiles de evaluar tu crecimiento. Amén. Hoy hablamos aquí de 3 y esto no es para ir a medir a otros. Es para mí, ¿verdad? Es para medirnos nosotros. Que Dios nos bendiga y nos vemos mañana primero. Amén.